Hola a todos, en este segundo video vamos a hablar de los pasos generales que tiene el método de elementos finitos. Consideremos entonces un problema de tipo estructural, que era lo que habíamos mencionado. Entonces, en un problema estructural indicamos que lo que nos interesa conocer son esencialmente tanto los desplazamientos como los esfuerzos en los nodos o en los elementos que estamos considerando, eh, debidos a las cargas externas, debidos a las cargas aplicadas. Esencialmente tenemos dos enfoques de solución. Dos enfoques de solución, uno de ellos se conoce como el método de las fuerzas o de flexibilidad. El primero, el método de fuerzas o flexibilidad. En este caso, en ese primer método, lo que utilizamos son cargas internas, y esas cargas internas son las incógnitas del problema. Las ecuaciones que vamos a resolver entonces se obtienen a partir de las ecuaciones de equilibrio. Luego, después de tener esas ecuaciones, se obtienen unas ecuaciones de compatibilidad y un conjunto de ecuaciones algebraicas. El segundo método, que es el que por lo general se empleará, se conoce como el método de desplazamientos. Método de desplazamientos o de rigidez. En este caso, la incógnita es el desplazamiento de cada uno de los nodos. En ese entonces, las ecuaciones que van a gobernar el problema son aquellas que van a expresar los nodos como en términos de su desplazamiento, esencialmente. Vamos a utilizar entonces unas ecuaciones que también nos relacionan la fuerza, ecuaciones de fuerza con desplazamientos. ¿Y por qué vamos a utilizar este? Porque computacionalmente este método es más adecuado. Entonces, esa es la razón por la cual emplearemos este método. Entonces, resumiendo, ese método de elementos finitos, o recordando del video pasado, consiste en modelar una estructura o un cuerpo que estemos analizando utilizando una serie de pequeños elementos interconectados. Cada uno de estos elementos es lo que llamamos los elementos finitos. Después de que ya tenemos ello, a cada elemento se le asociará una función de desplazamiento. Ya vamos a hablar entonces un poco en qué consiste la función. Cada elemento se va a conectar de una forma directa o indirecta a los demás elementos, por medio de esas caras compartidas o de sus nodos, líneas o los bordes que estén compartidos entre sí. Como ya conocemos además también las propiedades del material en términos de esfuerzo de formación, es posible obtener el comportamiento individual de cada elemento y a partir de allí resolver un problema o un conjunto de ecuaciones de una forma algebraica. La mejor manera de hacerlo es por medio de matrices. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de cada uno de los pasos. Entonces el primer paso, paso 1, es discretizar y seleccionar el tipo de elementos. Tenemos entonces que ese primer paso consiste en dividir el objeto. Eso ya es algo que tenemos claro. Debemos dividir el objeto de análisis en ese número de elementos finitos. También debemos elegir qué tipo de elemento vamos a utilizar. Vamos a ver en un momento que hay muchos tipos de elementos finitos a utilizar. Y la selección dependerá esencialmente del tipo de problema que sea como el más adecuado
para modelar ese fenómeno físico. Entonces aquí vamos a decir que eso es seleccionar el más adecuado para el fenómeno físico. En algunos casos podremos utilizar elementos lineales, en otros casos vamos a necesitar utilizar elementos superficiales o bidimensionales, y en otros casos podemos utilizar elementos tridimensionales. Lo otro es el número de elementos. Entonces el número de elementos, o sea, qué tantos elementos voy a utilizar en mi discretización, dependerá del problema. Depende del problema. Como coloquialmente se dice, debemos escoger un número adecuado para que no tanto que queme al santo, pero no tan poquito que no lo alumbre. Entonces vamos a necesitar un número elevado para obtener resultados adecuados. Entonces un buen número para que los resultados que obtengamos sean confiables. Pero no pueden ser tampoco demasiados con el fin de que no haya mucho gasto computacional. No demasiados para reducir el gasto computacional. Entonces los elementos, estamos hablando de los elementos más comunes, son, vamos a hacer un listado aquí, vamos a decir elementos lineales. ¿Qué son los elementos lineales? Son elementos que están conformados por dos puntos unidos entre sí a una cierta distancia fija. Podemos observar aquí elementos de dos nodos. El primero de ellos, el que tenemos al lado de la izquierda, tiene dos nodos en los extremos y están unidos por una línea recta. Ese tipo de elementos me van a representar todo lo que son elementos de tipo barra u elementos de tipo viga. También, dependiendo de cómo lo configure, pueden representar elementos de tipo resorte. Esos son como los tres tipos de elementos. En la derecha vemos otro elemento también lineal, pero que tiene un nodo en el medio. No quiere decir que sean dos elementos, son simplemente elementos cuyos nodos extremos son 1 y 3, y el elemento del medio lo que hace es permitir una mayor precisión y por eso se llaman elementos de alto orden. Sin embargo, son elementos que computacionalmente son más complejos de manejar. Entonces, en esos elementos lineales vamos a tener, como dijimos, elementos resorte, vamos a tener elementos barra, y vamos a tener elementos viga. Sus nombres en inglés: spring, truss y beam. Entonces todos se representan por medio de una línea recta que tienen además una sección transversal normalmente uniforme. Entonces son líneas rectas. Dos nodos, uno en cada extremo. Y también vamos a tener secciones transversales uniformes, por lo general. Y propiedades constantes en el elemento. Como lo vimos en la presentación o en el PDF, también tenemos elementos lineales que son de alto orden, que tienen 3 o más nodos,
pero son elementos que en este momento pues se salen un poco del interés del curso. Otro tipo de elementos son elementos bidimensionales. Elementos 2D, que por lo general son los más comunes de ellos son triángulos y cuadriláteros. Los más sencillos de los triángulos van a tener tres nodos, entonces los elementos triangulares serían un nodo, un nodo, un nodo y tres lados rectos. Los elementos cuadriláteros van a tener cuatro nodos unidos entre sí por elementos o por lados rectos. Sin embargo, también vamos a tener elementos planos o elementos bidimensionales diferentes, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá en esta imagen tenemos un triángulo y tenemos un triángulo de alto orden, o sea, con un nodo adicional. Tenemos cuadriláteros y cuadriláteros de alto orden. Tenemos también entonces dentro de los elementos tridimensionales, como ustedes lo pudieron apreciar en la imagen, podemos tener tetraedros, podemos tener también hexaedros. Estos hexaedros son los que llamaremos los bloques o bricks o ladrillos. Entonces los tetraedros serán entonces elementos como pirámides, tienen cuatro elementos entre sí, y los hexaedros serán aquellos elementos que tienen una geometría como esta. También existirán entonces tetraedros de alto orden. Entonces los tetraedros de alto orden pueden tener, como vemos en la imagen, incluso lados curvos, pero pueden tener también nodos en los puntos intermedios. Los hexaedros podrían tener los 8 nodos, pero también pueden tener nodos adicionales en el medio para dar una mayor resolución. Ese sería entonces el primer paso, poder definir el tipo de elemento después de que se haga la discretización o con el cual se hará la discretización. Bueno, hasta aquí llega este video y luego seguimos con el segundo paso.